tenemos unas arcadas vasculares, que es lo que se llama la vascularización de la retina. Disco óptico, su tercio interno, que es lo que estamos viendo aquí, porque el tercio externo ya dijimos que es de la coriocapilaris. El disco óptico o papila óptica o nervio óptico, que es este señor redondito, amarillento y con una excavación central que es más pálida. Y el área macular, que tiene más o menos 3.5 milímetros de diámetro, es más oscura. Y en la parte central de la mácula está aquí la fóvea, que es donde están los 200.000 conos. ¿Qué vamos a buscar en el disco óptico? Su situación, su tamaño, su forma, su color, el nivel al que él debe estar ubicado, la excavación fisiológica, que es esa cosita blanca que ven en el centro donde están los vasos, su función, sus contornos y algunas anomalías congénitas. Ya vean por ahí un melanocitoma en la primera clase de mi tema, el melanocitoma del nervio óptico. ¿Cómo hacemos para explorar el fondo de ojo? Podemos dividirlo en mitad nasal y mitad temporal, pero podemos dividirlo también en 4 cuadrantes. Cuadrantes, 2 nasales y 2 temporales. Nasal superior, nasal inferior, temporal superior y temporal inferior. Su situación no corresponde al polo posterior del ojo, o sea, no está en todo el centro de la cruz, sino que está más bien hacia el lado nasal. ¿Ok? Más o menos a 3 milímetros por dentro y 1 milímetro por encima del polo posterior. Es lo que se llama el campo nasal de la retina, no el campo nasal, no el campo visual nasal, que es otra cosa. Su tamaño se debe considerar dos diámetros. El real o anatómico, que es el que se encuentra cuando hacemos un examen anatómico del fondo del ojo en vivo, y de 1.5 a 1.8 milímetros. Y el otro, que es el diámetro aparente, que es el que nos determina el oftalmoscopio directo, que lo magnifica hasta 2.5 centímetros por los medios dióptricos del aparato, pues, y de los medios de refracción del ojo. Su forma es irregular, pero puede ser también levemente ovalado. Y aquí tenemos 2 nervios ópticos, uno que es casi circular y el otro ovaladito. Siempre fijémonos, vasos centrales, ahí mismo la excavación blanquecina y alrededor una especie de anillo amarillo, que es el propio nervio óptico, con su característica propia anatómica. Su color, anaranjado o anaranjado dorado. Si vemos las 3 imágenes inferiores, al lado inferior izquierdo, vemos un disco pálido, amarillento, como cera, con una periferia llena de espículas negras, y eso es un cuadro, y unos vasos muy delgaditos. Eso es lo característico de una retinosis pigmentaria. Estos pacientes tienen nictalopia y esmeralopia. Copien esa palabra para que sepan lo que es la nictalopia y esmeralopia. En la inferior central, vemos que hay una palidez total del nervio óptico, pero los vasos son centrales. Eso me descarta a mí que sea un glaucoma. Es una atrofia del nervio óptico, bien sea por traumatismo cráneoencefálico o por un problema vascular. Y a mano derecha inferior vemos un disco óptico con un anillo amarillo rodeando una parte blanca de la excavación, que está muy grande. Si comparan esta excavación con esta excavación, que es la normal, se dan cuenta que esa excavación es muy grande. Y aparte de eso, los vasos sanguíneos, en vez de estar centrales, como estarían aquí, estarían desplazados hacia el lado, yo le digo esto con mucha facilidad, hacia el lado nasal, porque sabemos que esto ya es una diapositiva que la parte nasal es esta que estoy señalando y los vasos están hacia ese lado. ¿Qué nivel ocupa el nervio óptico en relación a la retina? El mismo nivel de la retina circundante o circundante. Si vemos la diapositiva superior izquierda y el dibujo, esa posición o ese nivel con los cuadros que están hacia el lado derecho, donde hay un papiledema, que puede ser papidema y puede ser papilitis, vemos que hay un papiledema precoz
donde los vasos, el nervio óptico se dematiza y desplaza los vasos hacia adelante, hacia el vitrio. Entonces se ve como que se montan y hacen una curva sobre el nervio. El agudo, que se caracteriza porque aparte de edema también hay hemorragias y cambio de color, se pone anaranjado, rojizo. El crónico, que ya entonces los vasos incluso parece que estuvieran enterrados dentro de la cabeza del nervio óptico, y tiene aspecto como lo describen los neurooftalmólogos, el papiledema crónico, o el edema papilar crónico, como el edema en forma de tapón de champaña. Y el atrófico es que ya los vasos pues se ven y hay una palidez, pero no hay levantamiento de los vasos, ni hay enrojecimiento como en el caso de la neuritis aguda o el papiledema agudo. La excavación fisiológica es una depresión pequeña, de aspecto blanquecino, como lo hemos venido repitiendo, situada generalmente en el centro de la papila o un poquito hacia el lado temporal y representa 1/3 de su tamaño, es decir, 0.3 si dividimos en décimos. Y si dividimos en quebrados sería 1/3. Eso es lo normal. Si es mayor de 1/3, 2, 3, 3, 3, ya va en camino a la atrofia. Y aquí vemos al lado derecho de ustedes una excavación mucho más grande, de aproximadamente afectada, una atrofia de una excavación de 60%, 0,6. Su función, pues el disco óptico, el disco como tal, eso que vemos ahí amarillo, como tal no tiene función. ¿No? Como elemento anatómico, pues sí, ¿para qué sirve él? Porque él recibe todas las fibras nerviosas que vienen de la periferia, todas las fibras que vienen de la mácula, de la parte nasal, de la parte temporal, que todas van a coincidir en forma de arco aquí, en forma de arco, hasta el nervio óptico. Para constituir esa cantidad de fibras, van a constituir lo que se llama el nervio óptico, que es el que va después y se desplaza hasta el quiasma, del quiasma hacia las cintillas hasta el cerebro. Sus contornos tenemos que identificar un polo superior, un polo inferior, un borde temporal y un borde nasal. Buscar siempre que sean definidos. Cualquier pérdida de la nitidez nos está indicando que hay un problema. El edema del disco óptico, ya tenemos el repaso anterior, este es un repaso del anterior, tenemos el mismo, el precoz, el agudo, el atrófico y el crónico. Y aquí prácticamente parece como un infarto del disco óptico. Y aquí una palidez como antigua. Anomalías congénitas. Bueno, ya yo se las voy a mostrar en una de mis clases. Persistencia de la capa de fibra de mielina. Es esto que se ve aquí, alrededor del nervio óptico, como una mancha blanca. Llama mucho la atención la primera vez que ves un fondo de ojo, que ha visto muchos fondos normales, y de repente te encuentras con esto. Sin ser oftalmólogo, entonces tú te desesperas y vas buscando loco al oftalmólogo, al doctor Nava, para que te diga, ¿qué es eso, doctor? Y entonces, en su grandeza científica, el doctor Nava dice, no te preocupes, que eso es una simplemente persistencia de fibra de mielina que no tiene ninguna significación patológica. Si lo hacemos en un campo visual, posiblemente tenga pérdida de campo visual en esa zona, pero no le está alterando la agudeza visual central. También tenemos los drusen intrapapilares, el velo glial, los defectos fisurarios y los pseudopapiledemas. Ahí tenemos persistencia de fibra de mielina. Tenemos el drusen intrapapilar, que son como formaciones cristalinas o fibrohialinas dentro del disco óptico. Aquí está más periférico, pero aquí está más sobre el disco óptico. El velo glial, que es este que muestra aquí en el área temporal, como una especie de crecimiento amarillento, con características, con algunos vasitos por ahí encima. Y el coloboma, que esto pudiera ser parte de un coloboma de retina, pero también tiene características de ser una blanca, que debe ser marrón o anaranjada y se ve blanca.
Pero también vemos otra cosa y vemos como una mancha marrón aquí que pudiera ser un melanocitoma del disco. Y aquí esta área muy coloreada de la mácula que pudiera ser una melanosis coroidea o un melanoma. En la vascularización de la retina tenemos que entender que hay arterias o arteriolas y venas o vénulas. Y entonces tenemos las arcadas superiores e inferiores, tanto nasales como temporales. Y así tenemos las arterias, arcada temporal, arcada nasal inferior, arcada inferior, pero vemos también la diferencia entre una vena que es gruesa, que es más brillante, más rojiza, vamos a poner aquí, más brillante, más delgada que la vena. Esas son características que vamos aprendiendo en la medida que hagamos fondo. La retina tiene un sector arterial o arteriolar y un sector venoso. Tiene procedencia, nivel de bifurcación, convergencia, y reflejo venoso central, calibre, curso, fisiológicas, pulsación, anomalías congénitas y cruces. La procedencia de la arteria central de la retina es una rama de la arteria oftálmica. ¿De quién es la arteria oftálmica? De la carótida interna. Y tiene una rama polar superior, que puede ser temporal y nasal, como se la señalaba anteriormente, y polar inferior, temporal y nasal también, que serían estas y estas ramas aquí. Y la central, la vena central de la retina que se forma, que estaría desembocando, porque recuerden que las venas lo que hacen es recoger la sangre de la periferia y llevarlas hacia otros vasos más grandes, en este caso al seno cavernoso. Y entonces aquí tenemos de dónde provienen las polares inferiores, temporal y nasal respectivamente. O sea que las venas temporales, nasales superiores y temporales y nasales inferiores se unen para formar la vena central de la retina. El nivel de bifurcación y convergencia, ella tiene un nivel más o menos a un disco y medio de tamaño de distancia empiezan las bifurcaciones. Si tenemos el disco óptico aquí, un diámetro de disco, entonces ponemos aquí otro diámetro de disco y aquí empieza la bifurcación. Diámetro medio más o menos. Lo vemos entonces, aquí otra vemos lesiones de la coroides y retina y lesiones del disco óptico. El color. El sector arteriolar, su característica es rojo claro, como les decía anteriormente, anaranjadito. Y el sector venular es rojo oscuro, vinoso. Aquí lo vemos. Vamos a ver si lo vemos mejor en esta, aquí, que es un fondo más amarillento. Rojo oscuro. Y un rojo más claro. ¿Rojo oscuro quién? La vena más gruesa, la arteria más delgada. Vena más gruesa, arteria más delgada. Aquí más delgada y más brillante, menos oscura. El calibre va disminuyendo a medida que se aleja del disco óptico y siempre es relacionado con la vena, siendo un tercio más fino el arteriolar. Siempre el arteriolar es más delgado. Y el curso es suavemente sinuoso. No debe ser en tirabuzón, porque ya cuando vemos unas arterias o unas venas en tirabuzón, quiere decir que hay un éxtasis, una retención de la circulación, hay que pensar en tumores del nervio óptico. Consideraciones histológicas. El sector arteriolar, en el sector arterial no hay capa muscular, solamente la adventicia. Y en el sector venular está constituido por un endotelio y la adventicia. La pulsación, en el sector arteriolar no existe pulsación del ojo, por eso es que el ojo es diferente a los demás órganos. En los demás órganos siempre hay pulsación arterial. En el ojo no hay pulsación arteriolar. Y el sector venular hay una pulsación que ya vamos a ver por qué es esa pulsación. Ahí tenemos el fondo de ojo, excavador central, vasos centrales, mácula,
Dale un clic. No, Dime. pasa a la anterior. ¿Cómo? Pasa a la anterior. Sí, Ahí pasa a está. la anterior. No, ahí. Otra anterior. Dale a la anterior. Ah, bueno. Dale como si te fueras atrás un momentico. Me voy atrás. A la anterior. Otra diapositiva. Sí, dale a la anterior a esa. No, dale a la anterior. Ahí. Fíjate ahí. Cuando pases la que viene, para detallar el pulso venoso, y tú le vas a dar como si fuera a dar la siguiente diapositiva, te aparece el latido ese te aparece un puntico rojo que pareciera que fuera el latido venoso. ¿Ves? Ahí está, y te va a aparecer en la parte inferior, dale un clic, como si fuera a adelantar la diapositiva. Ahí está. Ahí, ¿ves? Este puntico. Ahí te apareció. Ese tiene que aparecer y desaparecer para ilustrar que hay un pulso venoso. Ok, dale. Se me desaparece. La presión intraocular tiene una media de 15 milímetros. La presión intravenosa es de aproximadamente 17 milímetros. Hay una diferencia de presión aquí. Esto crea un gradiente que hace que la sangre pueda escapar fuera del ojo a través de la vena. Durante cada sístole, la sangre es empujada hacia la coroides. Recordemos que la esclerótica es un tejido semirrígido y por ello no puede expandirse hacia afuera, sino hacia adentro. Aumenta entonces la presión del vitrio y esto hace que colapse a la vena. Por lo tanto, es un colapso y no una verdadera pulsación. Es un colapso venoso. Pero siempre cuando hablen con cualquier clínico, cualquier oftalmólogo, vamos a hablar de pulso venoso. Pero desde el punto de vista fisiológico, fisiopatológico, sabemos que es un colapso de la vena. ¿Entendido hasta ahí? Anomalías congénitas. Hasta aquí dejo eso, doctor. No, dale más a la tortuosidad. Sigo. Seguimos. Anomalías congénitas. Yo me había contentado porque me iba a ver que hasta ahí llegaba. Hasta donde te llegue el tigre. ¿Hasta me llegue? El tigre. Ok. Bueno, entonces tenemos anomalías congénitas de los vasos. Ahí tenemos ese vasito señalado en azul, que es una arteria óptico-ciliar. Si bien es cierto que es una anomalía congénita, desde el punto de vista circulatorio es una ventaja. Porque cuando hay obstrucción de la arteria central de la retina, esa arteria óptico-ciliar va a mantener la poca oxigenación que necesita circular. La tortuosidad aumentada, como decíamos, no debe haber vasos tortuosos, deben ser ligeramente sinuosos. Y el fondo de ojo normal lo vemos aquí abajo, con los vasos ligeramente sinuosos, pero no tortuosos como este. Y aquí debe ser que hay un problema detrás del nervio óptico que está alterando la circulación venosa. Los cruces arteriovenosos se encuentran en un 70% en el fondo de ojo. Y los venulares arteriales en un 30%. El número 2, vena vista a través de la arteria. Cuando uno hace un fondo de ojo y está un cruce arteriovenoso, uno ve por debajo de la arteria como en translúcido la pared de la vena, cuando enfoca la arteria. El cruce generalmente es un ángulo agudo, como lo vemos aquí arriba. Ángulo agudo. Chacatá. No es un ángulo en 90 grados, es un ángulo agudo, unos 45, 30 grados. El cruce generalmente, hay ausencia de desplazamiento, no debe haber desplazamiento. Y debe haber un similar calibre del cabo proximal y del distal. Si vemos aquí esta imagen, vamos a ver cruces arteriovenosos patológicos. El calibre desigual de los cabos, ocultamiento. ¿Qué es el ocultamiento? Que cuando tú haces un fondo de ojo en un paciente completamente normal, sin hipertensión, sin alteraciones vasculares, puedes ver la pared de la vena. En cambio, si ves aquí arriba donde dice ocultamiento, se dan cuenta que la arteriola está tapando y cortando la vena. Hay una especie de corte, una sección. Empieza como una punta de lápiz, como en el caso de aquí abajo.
Se ve como una punta de lápiz, porque la arteria está presionando a la vena. Y el cruce es en ángulo recto. ¿Se dan cuenta ahí que aquí ya es un ángulo recto, una T? Y además, esa debe ser una retinopatía, que eso tiene, se dan cuenta, exudados blandos y tiene algunas hemorragias profundas. Yo con ganas de mostrarles a ustedes cosas, esto me fue una mala jugada. Aquí están las hemorragias, en esos cositos más anaranjaditos. Ahora, ¿qué vamos a ver? La mácula. La mácula está desplazada temporal y un poco más abajo del disco óptico. Es más grande que el disco óptico, pero en su centro está la parte más importante, que es la foveola. Y su trayecto, esta flechita, supongo que indican el trayecto de las fibras nerviosas que salen de la mácula hacia el nervio óptico. Pero hay unas que pasan de largo del nervio óptico. Otra imagen de la mácula, no sé si algún efecto que tenga el doctor Nava en esta imagen. No tiene ningún efecto ahí, Alexis. No. Pero aquí, si ven esa foto, les puedo explicar cómo es el trayecto de las fibras nerviosas, porque se ve muy bien. Vean estas imágenes aquí como translúcidas blanquecinas, que tienen un trayecto como arqueado, siguiendo el trayecto de las venas y las arterias. Fíjense, abajo y arriba. Y eso ocurre en todo el trayecto, en todo el polo posterior, de la mácula hacia el nervio óptico, de la periferia hacia el nervio óptico, de la parte nasal, vienen fibras también a constituir el nervio óptico, y aquí también se ve cómo viene a constituir el nervio óptico. Eso lo ve uno cuando ya uno es un experto en fondo de ojo. Aquí vemos unas lesiones agudas y crónicas. Que se ve blanquecina, algodonosa, esa es una típica lesión por toxoplasma, fase aguda, que al final, cuando ya se hace el tratamiento y pasa el proceso inflamatorio severo, aparece esto. Es lo que se llama una corioretinitis por toxoplasma. Lamentablemente está en el área de mayor agudeza visual, que es la mácula, y el paciente siempre va a tener un escotoma central. Ahí está el tigre. Bueno, hasta allí lo dejas. Ahí te queda, ahí se queda eso. Ahí te queda eso. Entonces, bueno, jóvenes, nos vemos próximamente el viernes, Dios mediante. Pero un momentico, Pablo, que no se me vaya, un momentico. ¿Alguna pregunta? Porque hay 20 que han abandonado la clase. Ah, no sé. Eso es lo que saben son los delegados. Debe ser que tienen problemas ya varios han escrito que tienen problemas con la conexión. Pero sería bueno. Pero a mí me siguen apareciendo. Nosotros empezamos con 63 y me siguen apareciendo 61. O sea, creo que solamente se han ido 2. Ok. Ah, ok. Que han revuelto. Ok. ¿Alguna pregunta para el doctor Villamil? Doctor, sí, el ocultamiento, o ese fenómeno de ocultamiento, usted dijo que era en personas hipertensas, le entendí. Pero, y en neuropatía, en diabética también lo puedo observar. ¿En la diabética? Sí. No, a menos que haya una dislipidemia engrosando el contenido de la situación por grasa, pues. Pero generalmente el ocultamiento es por presión porque la pared de la arteriola en la hipertensión está rígida. Entonces esa rigidez que deprima la pared de la vena, que es más fácil de deprimir. Por eso ocurre tanto el ocultamiento como la sección y la desviación. Ok. Doctor, ¿y no podría aparecer en otra patología? Los ocultamientos. Sí. Bueno, que yo sepa, hasta ahora lo que conozco es eso, que aparece generalmente en cuadros de hipertensión arterial crónicos. Recuerden que la hipertensión arterial es una gran simuladora como tipo sífilis, que la gente casi no siente nada, pero son hipertensos, se vienen a dar cuenta que son hipertensos a los 50 o 60 años, y resulta que hace 20 años son hipertensos. Entonces, cuando ya uno ve en fondo de ojo y sospecha que de repente porque hay un vaso muy adelgazado o porque hay un cruce arteriovenoso patológico, uno dice, mire, usted no ha ido al cardiólogo nunca. No, doctor, yo soy sanito, yo
Bueno, pues le recomiendo que haya un cardiólogo. Van al cardiólogo, le hacen el examen y resulta que son hipertensos crónicos. Entonces ya los cambios en la pared vascular de la arteria ya son severos, ya son antiguos. Ok. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Bueno, Identifique, por favor. María Fernanda. Te oigo con reverberación, el sonido. Ajá. ¿Qué pasa con las migrañas? Que son trastornos de coordinación o descoordinación de la circulación. Entonces hay una especie de vasodilatación brusca y vasoconstricción. Entonces hay áreas de isquemia, de irritabilidad cerebral. Entonces por eso es que la gente en esa fase de irritabilidad ve fosfenos, ve chispazos, ve áreas de pérdida de la imagen. Por ejemplo, si miran a una persona, le ven una parte de la imagen en las migrañas muy severas. Hay gente que incluso se queja de perder visión. Otros que se quejan de que les disminuye la visión, que ven más oscuro por el ojo donde tienen el dolor de cabeza. Es por eso, por ese trastorno circulatorio a nivel cerebral. No sé si respondí la curiosidad clínica. Sí, buenas tardes. Habla Jocelyn. Jocelyn Guillén. Ajá. Mi pregunta es, ¿qué relación existe entre la miopía y el desprendimiento de retina? ¿Qué? Perdón, no te oí bien. ¿Qué? ¿Qué relación existe entre la miopía y el desprendimiento de retina? Ok. Eso vamos a ver cuando veamos defectos refractivos. Las altas miopías. Recuerden que no es la miopía, porque una miopía, por ejemplo, si hacemos una escala del 0 al 20, una miopía de 0,50, 0,75, 1, 2, 2,25, son miopías moderadas. Una miopía de 20 es una miopía severa, lo que llaman miopías malignas. ¿Y qué dijimos de la adherencia de la retina con la coroides? Que es más adherida, y incluso el vitrio está más adherido también en el área de la ora serrata. Y la ora serrata es la zona más delgadita de la retina, 0,1 décima de milímetro. Entonces, si el globo ocular es un miope alto, pues un globo que es muy alargado. Por lo tanto, el tejido también es más alargado, es más delgado también, porque creció demasiado fuera de lo normal. Entonces el tejido es más delgadito, el tejido retiniano es más delgadito y es más débil a cualquier lesión, a cualquier traumatismo, a cualquier esfuerzo. Por eso hay pacientes que hacen un esfuerzo físico y son miopes altos y se les desprende la retina. Una mujer embarazada, miope alta, al hacer la maniobra del balsalo, o sea, el pujo que hace la mujer, también le puede desprender la retina por ese adelgazamiento que ocurre en las miopías altas, en las grandes miopías. ¿Me expliqué? Sí, gracias. Doctor, y a partir, soy yo otra vez, Diego. ¿A partir de qué punto la miopía empieza a tener ese tan predisponentes a un desprendimiento? Bueno, eso no hay un número exacto, ¿no? Pero ya miopía de 4 o 5 para arriba, ya son pacientes que tienen que tener ciertos cuidados
yo diría más cuidado oftalmológico. O sea, ir con más frecuencia al oftalmólogo, no perder sus canales, y el oftalmólogo le va haciendo sus exámenes, y hay unos exámenes que hacemos con dilatación de pupila y van viendo si hay alguna lesión predisponente en la retina, porque hay pacientes a veces que tienen miopías de 8 y tú le ves la retina periférica y no tienen factores predisponentes como lesiones. Hay pacientes que tienen 5 de miopía y tienen ya factores predisponentes para desprendimiento de retina. Me refiero a adelgazamientos, lesiones en rejilla que son muy frecuentes en los pacientes miopes. Y por supuesto, si es un paciente de más de 10, pues por el mismo alongamiento del globo ocular, es más frecuente el área de adelgazamiento y la predisposición a un desprendimiento de retina con menos esfuerzos. Gracias, doctor. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Te respondí bien? Sí, ¿O te sí, orienté? sí me quedó claro. Ok. Doctor, soy Héctor. Yo tengo una pregunta también con respecto al desprendimiento de retina. ¿Quién me habla? Héctor, no se te oye. Héctor. Héctor, no se te oye. ¿Se escucha? Ahora Aló. sí. Ajá. Que tengo una pregunta Ahora sí. con respecto a desprendimiento de retina. Yo había leído Ajá. que habían Ajá. tres tipos, que es el reumatoide, el exudativo y el traccional. ¿Y el Por ejemplo, el traccional. Ajá. Bueno, el reumatoide sí es por ejemplo, cuando hay Reumatógeno. vitrio, reumatógeno. No reumatoide, reumatógeno. Bueno, ¿y cómo se producen los otros y cuál, o sea, varían en cuanto a gravedad o son igual todos? Claro, fíjate, el exudativo es por acúmulo de líquido debajo de la retina sin agujero, sin desgarro. Igualito, si es un exudativo por un proceso autoinmune inflamatorio, puede ceder con medicamentos. Pero eso, si es un exudativo por una conmoción retiniana, más de una vez hay que hacer drenaje quirúrgico. Y el reumatógeno es definitivamente, que es el desgarro, es por desgarro, por tracción de vitrio. Ese es el que llaman traccional también. El reumatógeno es un agujero que se debe generalmente porque hay una tracción del vitrio. Se llama también traccional. Pero en general se habla de reumatógeno y no reumatógeno. Esos son quirúrgicos porque el desgarro hace que a través de allí filtre acuoso hacia el espacio subretinal y ayude a desprender más superficie de retina de donde está el agujero. Y más si el paciente no sabe y sigue haciendo algunas actividades que están contraindicadas, como son los esfuerzos físicos. Entonces, el tratamiento es así. Generalmente el tratamiento es drenaje, pegar la retina nuevamente donde estaba. Pero si hay líquido hay que drenarlo. Si es un inflamatorio, algunas veces con medicamentos esteroides, cede el proceso inflamatorio y se reabsorbe el líquido. Pero a veces que no se reabsorbe, entonces hay que hacer un drenaje quirúrgico a través de la esclera o meterse con las nuevas técnicas que hay a través del vitrio, con agüeros a equipos especiales que lo hacen los retinólogos y aspiran directamente sobre la bolsa retiniana. Lo que llama la retinopexia. No sé si respondí. Muchas gracias. Sí, Ya entendí. Y otra pregunta ya, o sea, pues con respecto a la retinopatía diabética. Ajá. Yo había leído también de que había tratamiento de terapia biológica con anticuerpos para impedir la angiogenesia. ¿Eso, o sea, sí se utiliza o es puro? Te explico eso. ¿Es puro en la Te explico eso. literatura o en qué momento se debería prescribir? ¿Qué pasa con la retinopatía diabética? Una enfermedad vascular que causa isquemia, falta de circulación en la retina, ¿verdad? Y cuando hay isquemia en la retina o en cualquier tejido, se producen unas sustancias que se llaman factores vasoproliferativos. Dentro del mismo organismo, el sistema inmunológico produce esos factores vasoproliferativos. Pero esos factores vasoproliferativos hacen que crezcan nuevos vasos como en sustitución de esa isquemia, pero esos nuevos vasos no son de buena calidad.
Estos son vasos muy débiles y con tendencia al sangramiento, a la ruptura fácil. ¿Qué se está haciendo hoy día? Se inyectan líquidos que se utilizaron antiguamente para detener la proliferación de los vasos en los tumores malignos. Entonces se inyectan los ranimizumab, o sea, todos los ravizumab, una cantidad de nombres que lo que hacen es que son antivasoproliferativos. Lo llaman anti-VEGF, antifactor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, esas son las sustancias que se están utilizando justamente para bloquear esos vasos de mala calidad, de modo que no haya riesgo a sangramiento, porque al haber riesgo a sangramiento, hay otro factor que es el riesgo a la invasión de esos vasos de mala calidad a regiones de mucha importancia para el ojo, como son el ángulo camerular, donde está la trabécula y el canal de Schlemm. Entonces, esos vasos de mala calidad son como malignos, van invadiendo regiones. Entonces, si invaden el área del canal de Schlemm o invaden el iris, entonces van a causar una alteración en el flujo del humor acuoso, el drenaje del humor acuoso. ¿Y qué va a pasar? Pues aumenta la presión ocular y se forma lo que se llama un glaucoma neovascular, que son inmensamente dolorosos. Entonces, para eso se inyectan los factores de crecimiento, de los VEGF, los factores de inhibidores del crecimiento vascular endotelial. Esas son inyecciones que se hacen a nivel de la cavidad vítrea. Ranimizumab, ellos. Y el doctor nada se acuerda de otros mizumab esos. ¿Cuál es otro? ¿Te acuerdas? Esos visumases son más difíciles de pronunciar. Sí, pero la historia de eso, tu papá, si es Héctor González, mi amigo, debe conocer mucho de eso, de esos medicamentos, porque ellos se utilizaban para eliminarle los vasos nutridos, tumores malignos, para que no crecieran. Y después se descubrió eso en la neovascularización de la retina y se están utilizando justamente para eso, para evitar con buenos resultados. ¿Cómo? Con buenos resultados. Con excelentes resultados, sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, gracias. Siempre a la orden. Bueno, yo creo que ya tenemos una hora de estar peleando con ustedes. Podemos ya despedirnos hasta el próximo viernes, ¿les parece? O hasta el jueves, ¿verdad? Cuando el doctor le toque hacer su clase. Hasta el jueves. Hasta el jueves, Pablo. Bueno, Sí, hasta el jueves. muchas gracias a todos. Gracias, doctor. Juan, Dígame. tan pronto Dígame. terminamos, te doy una llamadita, ¿viste?